del entorno del momento en el que el Señor manda, o mejor dicho, antes, cosas que pasaron antes de que el Señor le dijera a los discípulos: vayan por el mundo y prediquen. Y quiero que vean esto acá. Mateo 28:11 dice: mientras ellas iban. Esa es mi introducción. Me llama la atención, hermano, las mujeres de fe. Y siempre se los comparto a los hombres. Y a veces lo hago en broma, pero es una verdad increíble. Parece que las mujeres se inclinan más a la fe. En serio, no sé por qué. No sé si eso viene de la caída de Eva no sé. Pero la mujer siempre se inclina más a lo espiritual que el hombre. Y vemos en la Biblia un montón de hombres de Dios. Y vemos esos cuadros y la mayoría ahí hay cabezas de familia, hombres que decidieron y sus familias le siguieron. Pero hay mujeres tremendas y ahí estaban ellas. Mira, dice que mientras ellas iban. ¿A qué iban? Vea el versículo que está antes. Mateo 28:10. ¿A qué iban ellas? Mira, acá lo dice. Mateo 28:10 te dice a qué iban. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Y allí me verán. Mira ahí, ellas iban a eso. Y aquí comienza, hermano. Antes de entrar a la gran comisión, ellas cumplieron con una misión importante. Y yo no quiero desestimar a los discípulos, por favor, no me malinterpreten. Pero mientras estas mujeres iban al sepulcro para llevar algunas especies para el cuerpo del Señor, con fe, no fe que había resucitado, sino con la certeza de que su maestro de alguna manera había impactado su vida y debía ser honrado, el Señor se les apareció. Estas mujeres tuvieron, digamos, la gallardía y el atrevimiento, hermanos, iglesia bendita del Señor, de salir, de ser vistas. Estas mujeres pudieron haber sido asesinadas, ¿sabía usted? Porque Roma y todo el séquito de los judíos religiosos querían matar a todos los que seguían al Señor. Ellos no querían que se propagara el cristianismo. Para el Sanedrín, el cristianismo era una amenaza para su bolsillo y para su ego religioso. Por eso Pablo dice que el evangelio y la predicación es un tropiezo para los judíos que andan pidiendo señales. Pero tenemos la contraparte de estas mujeres que iban con fe, luego de ver al Señor para dar el reporte de que se había levantado de los muertos. Mira acá, vuelve conmigo a Mateo 28:11. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales, aquí están los hombres religiosos, sacerdotes, de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué le estaban comentando los guardias al Sanedrín? Mira, la tumba está vacía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que la tumba de este hombre que nos ha causado tanto mal, hablando del Sanedrín, cómo es posible que este hombre al que perseguimos y crucificamos, ahora su cuerpo no está? Ahora esto es más peligroso que antes, ahora esto sí es un problema. ¿Qué pasó? Y ellos cuentan. Bueno, mira, pasó algo impresionante, nunca habíamos visto algo así. Parece como que si el sol hubiera salido de la tumba. Rayos resplandecientes salieron de la tumba y seres angelicales proclamaron. Hubo un terremoto, tembló, la piedra fue quitada, una piedra muy pesada, como que si fuera anime o papel. Eso fue lo que pasó. El cuerpo de él no está, ya no está. Si era un ser poderoso, si era real. Ese era el reporte que le estaban dando al Sanedrín. Era como para que el Sanedrín cayera de rodillas, o se golpearan, o se rasgaran las vestiduras y dijeran: wow, crucificamos a un santo. Realmente era el Mesías. ¿En qué problema nos metimos? Debemos arrepentirnos. Esa era la reacción que tenían que tener ellos. Pero no. El diablo es malo. Indiscutiblemente estos siervos no eran siervos de Dios, eran siervos de Satanás. Acompáñenme.
Mateo 28:12. Mira la resolución de estos hombres perversos. Mateo 28:12. Mira la decisión que toman. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero, corrupción, como siempre, a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 14, hermano. Y si esto lo oyere el gobernador, tranquilo, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y mira el 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y termina así, esta parte: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermano, eso es así. Los judíos proclaman de que el cuerpo de Jesús fue robado, de que fue un plan. Ahora, yo quiero que tú veas la maldad y la incredulidad. Ya voy a desarrollar la gran comisión. Pero imagínate tú el reporte de soldados no cristianos, hombres no religiosos, con ningún tipo de fe, diciéndole que de una manera muy poderosa el sepulcro estaba vacío y que la persona que crucificaron, que mataron, ya no estaba ahí, y que seres del cielo descendieron para dar el aviso. Y ellos resueltamente agarran y dicen: tranquilo, vamos a tapar eso, no ha pasado nada, toma billete, toma dinero. ¿Por dónde lo quieres? ¿Pago móvil, divisa o euro? Tenemos dinero. Así como compramos a Judas para que entregara a Cristo, podemos comprarlos a ustedes para que mientan sobre Jesús. No ha pasado nada. Hermano, póngase por un momento a pensar en eso. Y usted, es algo que te impresiona hasta dónde llega la incredulidad de la gente y la dureza del corazón de no reconocer para nada el poder de Dios. Pastor Luis, sin temor. Y hasta ahora tú te vas a Jerusalén y ahí están en el muro de los lamentos llorando, y ellos todavía afirman de que el cuerpo de Jesús fue robado. Nosotros sabemos que Cristo resucitó. El cuerpo de Él no está ahí porque ahora en gloria Cristo está en el cielo. Él vive en el cielo. Él dirige desde el cielo. Él tiene autoridad desde el cielo. Y ahora sí, hermano, viene la gran comisión. ¿De qué se trata la gran comisión? Vamos a refrescar esto. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo capítulo 28, versículo 16. Un amén cuando lo tenga, por favor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mira el 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora bien, hermanos, ve acá. La orden del Señor era: espérenme Galilea, no se muevan. Cuando yo me levante de los muertos, ya el Señor lo había profetizado, ya lo había dicho: yo me voy a levantar de los muertos. A mí no me va a vencer la muerte. Yo me voy a levantar, yo voy a volver a la vida. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes me van a esperar en Galilea. No se muevan de ahí. Por favor, no se muevan. Ellos obedientemente esperan a Jesús y Él aparece. Y la Biblia nos da características muy tremendas. Dice que unos le adoraron, pero otros dudaban. ¿Tú sabes lo que es ver al Señor, hermano, en vivo? No era inteligencia artificial, era Cristo resucitado. Es más, uno de ellos tocó al Señor. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás lo tocó. El Señor le dijo: toca mi costado, toca mis heridas y date cuenta que yo soy. Y el mismo Tomás dijo: Dios mío, Señor mío. Y el Señor le dice: porque me viste, creíste, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y aquí está un grupo todavía, pastor y hermano, que no creía viendo al Señor. Imagínate tú hasta dónde llega esto. Estaban viendo a Cristo. No es que yo te lo estoy contando acá. Ellos, nadie se los contó. A ellos se le apareció el Mesías, el Señor. Después de haber muerto, se le aparece vivo. Y dice que algunos dudan, pero el Señor sabía que la orden tenía que ser dada. Y mi primer punto para este servicio es la plena autoridad de Cristo. Para los que están anotando, mi primer punto es la plena autoridad de Cristo. Mateo 28, 18.
Mateo 28, 18. Vamos a estar con la plena autoridad de Cristo. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, esa palabra subráyela en su cuaderno, márquela que se la voy a explicar. Toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? Ok, hermano, no se trata de una religión lo que voy a compartir acá. No se trata del comienzo del cristianismo como movimiento católico. No es catolicismo, es cristianismo. Es la persona más poderosa del universo diciéndole a sus seguidores: yo tengo todo el poder para mandar lo que se me da la gana. ¿Usted entiende eso, hermano? Cuando hablamos de estos misioneros que están acá, Pastor Alexis Capote, Pastor Ángel Rodríguez, Joner Virgüez, Pastor Joan Loyo, Pastor Javier Jiménez, Fernando Salvatierra y todos estos hombres, como el Pastor José Rojas en Haití, Frederick Orcira en Colombia, José Hernández en Amazonas, estos hombres han entendido que el que los mandó es Dios mismo. Jesús no es una persona más, es Dios hecho carne. Es el mismo Dios que le dijo a la creación: hágase, fórmese, cúmplase, llenen la tierra. Esas palabras de orden que le da, como decir, movimiento al universo. El mismo que le da movimiento al universo es el que le dice a su propia iglesia: ahora tengo autoridad arriba y abajo, no hay nadie como yo. Y cuando usted entiende la autoridad del Señor, hermano, puedes pasearte por el evangelio viendo al Señor mismo dándole orden al agua y al viento. ¿Te acuerdas de esa parte? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo al viento: aquíétate, y al agua: tranquila? Que los discípulos dijeron: bueno, ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? O sea, ¿quién tiene un poder tan grande para que la naturaleza se tranquilice? ¿Sí me sigue, hermano? Amén. Y luego vemos al Señor diciéndole a Lázaro, así como este muerto que está acá: Lázaro, ve fuera. Y lo levantó y vivió Lázaro. ¡Qué tremendo! ¿Sí ve cómo se levantó un muerto? Siéntate allá con Henderson. ¿Sí me sigue, hermano? ¡Qué semejante poder! Mira cómo un muerto camina. Alguien que tiene poder para ordenarle a la muerte. Imagínate tú de quién estamos hablando. Casi nada. Y ahora Él se aparece resucitado, venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, las heridas no le hicieron nada, Roma no pudo con Él, el Sanedrín no lo pudo detener, y le dice: ¿sabes qué? Todo el poder lo tengo en el cielo y en la tierra. Por eso Él le dijo: todo lo que atares en la tierra es atado arriba. No porque usted es poderoso, es porque Él es todopoderoso. Es el poder de Dios, hermano. A propósito, yo le puedo predicar a usted de esta manera así porque Dios me ha dado autoridad para hablarle a usted. Y usted puede ir a tocar puertas a los barrios y a las calles y urbanismo y hablarle a la gente con la Biblia, porque usted tiene la autoridad de la palabra de Dios. Usted no predica por su persona, sino por la persona de Jesucristo. Y esto implica muchas cosas, hermano. Entender que toda la autoridad le pertenece a Él es no cuestionar la orden. Hay un montón de iglesias, hermano. Mira, aquí en Santa Teresa hay como 400 iglesias. Y la mayoría de esas iglesias, hermano, lo menos que hacen es cumplir con esto, porque no han entendido que el que tiene toda la autoridad es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa autoridad es muy parecida a la que aparece en Isaías. No pierda Mateo y acompáñenme al libro de Isaías, por favor, para que puedan ver, hermano, de qué autoridad estamos hablando. Estamos hablando del poder de Dios mismo. Isaías capítulo 6, hermano. Acompáñenme, por favor, a Isaías capítulo 6. Por favor, Isaías capítulo 6. Vamos a tratar de comparar esta autoridad que es Dios mismo. Isaías capítulo 6, por favor. Y vamos al versículo 1, ¿sí? Isaías capítulo 6, versículo 1. ¿Sí lo tienen? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ese Señor sentado, Dios, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines.
Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y mira acá, esta es la autoridad. Toda la tierra está llena de ¿qué? Le pertenece a él todo. Todo está lleno porque es de Jehová. Mira el 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz. Imagínate la semejante autoridad. La voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Eso es gloria. Versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! El hombre entró en pánico. ¿Qué soy muerto? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y él declara: han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Usted ve esta imagen y le parece que tiene autoridad o no tiene autoridad. Alguien en un trono sentado, que cuando habla las puertas tiemblan, la casa del Señor se llena de humo, el hombre cae como muerto pensando que va a morir, y dice los ángeles: toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. O sea, todo le pertenece a él, hermano, desde un átomo hasta una estrella en el espacio. Y es el mismo Dios que encarnado, acompáñame nuevamente a Mateo, le dice a los discípulos: tengo toda la potestad. Mateo 28, 18. Tengo toda la potestad y se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mire esto, hermano, llama mucho la atención. Él dice que la autoridad se le fue dada. ¿Quién le dio la autoridad a Cristo? Si Él es Dios. Aquí hay algo importante. Por eso nosotros enseñamos con la Biblia que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se sabe que el plan de redención es de Dios, pero el que ejecutó la redención fue Cristo. Por eso se le llama el autor y consumador de la fe. Y el que dirige la obra del Evangelio, porque es el que convence de juicio, de pecado y de justicia, es el Espíritu Santo. Ellos tres trabajan en conjunto y son un solo Dios. Y él dice: a mí se me dio. ¿Por qué se le dio? Porque Cristo ganó. Cristo murió por los pecados, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos. Y él dice: por haber hecho esta obra es que tengo el poder para mandarles lo que le voy a mandar. Segundo punto, hermano, porque tenemos que avanzar, la hora se va rápido. Acompáñenme a la segunda parte. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Un amén cuando lo tenga, hermano. Y dice la palabra del Señor: por tanto, por favor, preste atención a ese conectivo, se lo voy a explicar. Por tanto, ahí está. Y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ya entendimos que toda la autoridad es de Él. O sea, Él hace lo que quiere, Él es soberano. Él es absolutamente Dios, o sea, no hay nadie sobre Él. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él dice: yo tengo todo el poder. Y ahora viene el colectivo. Por tanto, ¿cómo? Lo que quiere decir es: como tengo la soberanía total para tomar decisiones porque soy Dios, entonces les voy a mandar a hacer algo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Hermano, hay algo que, por eso es que la iglesia a veces no avanza, y es porque la orden del Señor fue hacer discípulos. Y a veces nos quedamos con predicar. Predicar es el comienzo para ser discípulos, pero no es hacer discípulos. Yo puedo ir a la Plaza Bolívar y predicarle a ese montón de gente. La gente escucha y dice: wow, ese hombre predica, uy, la predicación estuvo buena, me gusta cómo habla el hombre. Y la gente podrá decirte un montón de cosas y ni le prestó atención a la predicación. Pero es que el Señor nos ha mandado a que nosotros nos paremos en la plaza a gritar. El Señor mandó a que nosotros transmitamos a Cristo a las personas, que las personas se conviertan al Señor y vivan para el Señor. Hacer discípulo es fabricar la imagen de Cristo en un hombre perdido. Y eso comienza con el Evangelio. Hacer un discípulo es la fabricación de un verdadero cristiano. Un discípulo es un seguidor de Cristo, no un católico ni un testigo. Eso es ser un religioso. Ser discípulo es un aprendiz de Cristo, es alguien que está decidido a seguir al Señor aún hasta la muerte, como esos hermanos que están muriendo en Nigeria a causa del Evangelio. La orden, hermano, de hacer los discípulos no es en una parte del mundo. Dice: hacer discípulos a
todas las naciones. Eso involucra idiomas, culturas, costumbres. Eso es titánico, hermano. Esta obra de la cual estamos hablando es una obra mundial. Es predicar desde aquí hasta Alaska, en el continente africano, en las islas inhóspitas donde aún hay civilizaciones caníbales. Bueno, no se les puede llamar civilizaciones porque no están civilizados. Hay etnias caníbales. Meterse en el Amazonas. El Señor está diciendo: mi deseo, porque tengo toda la autoridad, es que el evangelio llegue a cada rincón donde hay un alma perdida. Y a esa alma deben convertirla en un seguidor mío. Ahora, ¿quién tiene el poder para convertir a alguien? Sino Dios. Por eso la orden que nosotros tenemos que acatar, no se trata de que nosotros salvamos a la gente. El que salva a la gente es Cristo. Nosotros comunicamos el mensaje. Nosotros vamos a las personas y le explicamos con la Biblia cuál es el plan de Dios para ellos. ¿Me está siguiendo, hermano? Hacer discípulos es mostrarle a una persona su condición, explicarle a la persona que está perdida, que va al infierno, que en el mundo no hay esperanza, que las religiones no pueden hacer nada por él, que un psicólogo no puede arreglar su mente, sino que tiene que colocar su confianza en aquel que vino y murió y que tiene la autoridad para salvarle. Ahí comienza todo. Cuando una persona confiesa el nombre del Señor, entonces el Espíritu Santo lo sella y comienza el trabajo para fabricar un discípulo. No es lo mismo un creyente que un discípulo. Yo se los he predicado. Y ahora sigue y dice, acompáñame, hermano, versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y mire la orden del Señor: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es identidad. La gran comisión está llena no de tocar puertas. La gran comisión está en transferir la vida de Cristo. Cristo mismo se bautizó. El bautismo tiene una simbología bien tremenda, porque mueres para el mundo cuando bajas a las aguas, y cuando eres levantado de las aguas, ahora vives para Cristo. Cuando una persona se bautiza, como lo hizo William Osorio, la hermana Pabla, la hermana Isleidi, el hermano Manuel, lo que está diciendo en público es que ya no vive él, ahora es Cristo que vive ahí. Por eso la persona empieza a vivir de manera diferente. El que entiende el bautismo ya sabe que no es su identidad, ahora es la identidad del Señor. Ahora tienes una cédula de cristiano. Ahora publicaste a la gente que estás dispuesto a matar tu yo para que viva Él. Eso es bautizarse. Ahora te pregunto, ¿se ve fácil esto? No. Porque mira, hermano, te quiero explicar algo. Tú puedes tener plata, hacer dinero, tener dinero. No sé, de alguna manera hiciste dinero y comprar gente. Porque hay gente corrupta que se compra, como los policías, como la guardia, como los políticos que se venden por dinero. Y tú pudieras aún salir por los barrios y las casas y empezar a comprar gente para que venga a la iglesia. Mira, te pago para que los domingos estés en la iglesia, digas amén, ofrendes, leas la Biblia y te portes como cristiano. Es más, disfrázate, pero yo te voy a pagar. Mensualmente te voy a pagar para que llenes un puesto en la iglesia. Es más, tú le pudieras pagar a alguien para que finja bautizarse. Tú puedes hacerlo. Pero ahí no ha pasado nada. Ahí Dios no está. Ahí está obrando tu cartera y tu influencia. Pero cuando es el Señor que salva un alma, ahí ves el cambio de la persona. Ahí ves que esa persona es diferente. Aparte que no solamente es diferente, esa persona cuando Cristo la salva en la gran comisión ya va al cielo. Porque todo aquel que cree en Cristo es salvo. La gran comisión y los discípulos no se trata de gente o un grupo que se metieron a evangélicos. Se trata de gente que ahora viven para Él. Amén. Tú reconoces un discípulo porque nada lo hace obligado, lo hace genuinamente. Hermano, hay algo que a mí me llama la atención, y esto está en la gran comisión. Y lamentablemente cuando comencé la obra aquí en Santa Teresa hace ya 12 años, tuve algunas frustraciones. Y yo, de alguna manera, yo siempre les testifico que yo quería cambiar a la gente cuando comencé aquí en Santa Teresa de los Latinos. Yo quería predicar y cambiar a la gente, traer a la gente. Y siempre andaba con eso. Y les decía a los hermanos, vistan bien, hablen bien. Vivan para el Señor, tengan a su familia en orden, vengan a congregarse. Y me frustraba cuando no respondían. Y luego me di cuenta
de que yo estaba en mi fuerza tratando de cambiar a la gente, que ni siquiera Cristo la había cambiado. Porque cuando es el Señor que opera el corazón y salva el alma, tú ves los resultados. La Biblia lo dice: por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo conoces un discípulo? Porque vive para Cristo. Por eso tú ves un montón de personas por ahí que dicen que son cristianas, pero no viven como cristianos. No se congregan, no oran, no leen la Biblia, no tienen comunión, no hacen devocionales, no cantan al Señor. Claro, no canta, no ora, no lee porque está muerto, no conoce al Señor. Y tú crees que es un discípulo, pero es que ni creyente es. La gran comisión no es meter gente en un local y decir que hay una iglesia. Aquí no hay gente metida en un local, aquí la mayoría son creyentes en Cristo. Aquí a nadie yo lo forcé para venir, usted vino porque es un discípulo. A ser discípulo, hermano, se necesita el poder del Señor. Por eso el Señor le dijo: espérenme Galilea. Yo voy resucitado para hablar con ustedes. Yo necesito transmitirles que esos hombres que han salido ahí, Javier Jiménez, a Gregorio Pavique, por acá tenemos a otro, el misionero Ulises Sloan a Israel, que está predicando en plena guerra, y está predicando. Me mandó un reporte: Pastor Oscar, estamos en Israel, oren por nosotros, nos puede caer un misil. Y él sigue predicando. Ese hombre es un discípulo, y él ha entendido que siendo discípulo tiene que hacer otro discípulo. Eso es algo muy importante. Un discípulo reproduce un discípulo. Una persona muerta no puede reproducir a alguien vivo. Un vivo a otro vivo. ¿Está bien? No en la viveza de la mente ni de los juegos, sino en la vida eterna que Cristo ha dado. La gran comisión, hermano, no es algo opcional. Es el corazón de Cristo. Cristo ama, quiere, desea que su iglesia evangelice. Él no quiere que este grupo sea el que se quede aquí. Él desea que desde Santa Teresa alcancemos a las naciones. Por eso que tenemos esas banderas. Esas banderas no son decoraciones de la iglesia. Estas banderas representan el compañerismo misionero que tenemos. Hermanos mexicanos. El domingo estuvo uno acá. El muchacho que cantó el especial. El muchacho es de México. Y se vino a Venezuela con sus padres. Tenía 5 años cuando llegó a Venezuela. Y se está preparando para comenzar iglesias en Venezuela. Por eso tenemos esta bandera, para recordar las misiones. Tenemos amistad con el pastor Carlos Mario, pastor como Herbert Calderón, apoyamos a Frederick Orcira, al misionero Cuervo que está en Medellín. Esto involucra a México, Colombia, nuestra bandera de la iglesia, la bandera bautista, la bandera de los cristianos, la obra que está aquí en Venezuela y el pueblo de Israel, que deseamos que ellos sean salvos. Estas banderas están para recordarnos que el evangelio es para el mundo, no para un grupo pequeño. Por eso nosotros no somos calvinistas, somos una iglesia bautista bíblica, que creemos en la obra del Señor y la predicamos y la ejecutamos. Ya estoy terminando, hermano. El sello del bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la obra redentora se basa en esas personas. Un Dios en esencia, 3 personas. Y el Señor demanda algo, versículo 20, Mateo 28, 20. Enseñándoles, hermano, mira esto acá. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me encanta esto, aquí me quedo el resto. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo cierra? Mira esto, hermano, enseñándoles que guarden. Ya cuando hay un discípulo, y es lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes, después de 8 años, este año cumplimos 9 como iglesia, ¿qué hacemos los miércoles y los domingos acá? ¿Qué se predica desde acá? La palabra de Dios. Quiere decir que usted es un discípulo en progreso. Usted está siendo perfeccionado cada vez que se congrega con la palabra de Dios para crecer en la gracia. ¿Qué te hace crecer a ti? La palabra de Dios. Una ilustración muy básica. Para que un niño crezca y se desarrolle necesita alimentarse bien, ¿verdad que sí? Si usted no alimenta bien a un niño, ese niño se desnutre, ¿no? Y se vuelve un niño desnutrido. No tiene capacidad de crecimiento. Se pone bien flaco, se cae, duerme mucho, se babea, se llena de parásitos, ¿sí o no? No tiene buen alimento. Cuando un creyente, un discípulo como usted, no se alimenta de este bendito libro y de la palabra de Dios, usted no va a crecer. Usted va a ser débil, usted se va a caer, usted no va a tener fuerza.
usted se va a quedar dormido, usted no va a accionar, usted no va a hacer nada para Dios porque no ha crecido en el conocimiento de la gracia del Señor. Por eso el Señor dice, si hay algo que ustedes tienen que hacer hasta que yo venga es enseñar. No se cansen de decirle a los discípulos que guarden mi doctrina. Hermano, vivimos por la doctrina del Señor. Alguna vez un hombre me dijo, llegó aquí a la iglesia y me dijo, pastor, la iglesia me gusta más o menos, me dijo el hombre. Estábamos hablando de más o menos, y me dijo, la iglesia me gusta, pero más o menos. O sea, hay algo ahí que no me cuadra, me dice el hombre. Y yo le digo, bueno, diga con confianza, no hay problema, a mí no me da mal que usted me diga qué no le gusta de la iglesia, pero dígame qué no le gusta. Y él dice, bueno, lo que no me gusta de la iglesia es que, no sé, no hacen dramas y las mujeres no predican y no danzan. Y no sé, le hace falta como algo a la iglesia, una chispa, un baile. Y yo le digo, ¿y tú vienes para la iglesia? ¿Para qué vienes a la iglesia? Porque si me dices que no te gusta la iglesia, me muestra tu corazón de qué es lo que está pasando. Y él me dice, bueno, yo vengo a la iglesia porque quiero sentirme bien. Y realmente no se viene a la iglesia para sentirse bien. Tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no te hace sentir bien, es porque estás mal. Pero cuando Dios te dice que estás mal, es para que tú corrijas y lo hagas bien, ¿sí o no? Yo le explicaba eso al hombre, pero llegué a la conclusión de que el hombre no era salvo. Le pregunto, ¿tú eres salvo? Y me dice, no, yo soy invitado, yo no conozco a Jesús. Y yo digo, con razón no te gusta la iglesia, porque la iglesia es para cristianos. Eso lo decía el pastor Luis. Las personas vienen y nos visitan, gloria a Dios, les predicamos y nos emocionamos cuando las personas están acá, nos gozamos, pero realmente el que entiende la palabra de Dios es el que es de Dios. Amén. ¿Me sigue, hermano? Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué se usa para enseñar? La palabra. ¿Por qué hay tanta gente que no entiende nada? Y cuando llegan y dicen, pastor, he comprendido hoy en la predicación qué realmente significa diezmar. Pastor, hoy entendí que Cristo viene pronto con la predicación. Tú dices, amigo, pero usted no se congregaba. Sí, pero donde me congrego nunca me hablaban de la Biblia. Entonces no cumplen con lo que el Señor está mandando. Porque el Señor mandó a que enseñen a la gente. Usted necesita ser enseñado para salir de la ignorancia. Usted no puede vivir una vida por ahí sin saber nada. Usted tiene que conocer la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está aquí en la palabra. Amén. Y aquí está, hermano, la promesa a los que cumplen la gran comisión. Este versículo lo agarran muchas personas para romantizarlo o hacerlo un versículo muy emotivo o muy halagador para su vida, pero este versículo tiene un contexto. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Note eso, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo cierra el Señor? ¿Hasta cuándo estará el Señor por su iglesia, con su iglesia? Todos los días. ¿Pero de qué está hablando? De ir a predicar. El Señor está diciendo que estará con el pueblo que obedece su palabra. Hay gente salva y ya tienen el Espíritu Santo y el Señor tiene misericordia de ellos. Pero no es lo mismo ser salvo que caminar realmente con Dios en comunión. Y cuando uno es obediente a lo que Él nos manda, entonces tienes el caminar con Dios. El Señor lo que está diciendo es, si cumplen con la gran comisión y en la orden que les estoy dando de ir a ser discípulos, yo estaré con ustedes en esa obra. Pero quede una iglesia que se quede encerrada y no salga a predicar, no salga a evangelizar, no haga discípulos, no tenga un plan de evangelismo, no le importe la gente, solamente, bueno, yo soy salvo y me quedo aquí esperando que Él llegue. ¿Qué pasa con una iglesia así? Es una iglesia muerta. Es una iglesia que ha perdido propósito, como me compartí una vez el pastor Francisco Jiménez. Una iglesia que no cumple con la gran comisión no debería de llamarse iglesia, porque no tiene propósito. ¿Usted no se ha preguntado para qué el Señor nos dejó aquí? Mire este mundo como está de feo, de guerras, enfermedades, locuras, gente queriendo ser una bestia. Este mundo está, vete a las redes sociales, esto está de cabeza. Pregúntate entonces por qué los cristianos estamos aquí todavía. La respuesta está aquí, para cumplir con lo que Dios nos mandó.
Los cristianos somos los que tenemos la responsabilidad de predicar, hermano. Las comunas no van a predicar, los milicianos no van a predicar, Padrino López no va a predicar, María Corina Machado no va a predicar. Predican los cristianos, los que conocemos al Señor. Donald Trump no va a predicar. Ellos no van a predicar, ellos necesitan que les predique. Nosotros tenemos la verdad que libera las almas. Por eso debemos hacer la gran comisión. Por eso, hermano, mira, ya estoy terminando. No te tomes el día sábado como una imposición. No, pastor, yo el sábado no puedo porque es que es pesado. Otra vez, es mi día de descanso. No me comprenden. No, hermano, no busques excusas. Si tú no vienes el sábado, eso es problema tuyo con Dios. Pero si tú has entendido qué es hacer discípulo, tú vas a ir con gozo el sábado sin quejarte de nada. Hay personas que vienen y viven con una quejadera y viven como que si los pastores estamos forzándolos como que si estamos ahí, vaya hermano, porque si no lo veo lo amonesto, porque si no lo veo me lo agarro con usted. No, los pastores no estamos en eso, nosotros les enseñamos a hacer lo correcto, pero está en su corazón ser obediente para predicar. Mira, hermano, no hay gozo más grande que hacer un discípulo, que agarrar a una persona y ganarla para Cristo y predicarle y enseñarle y ver a esa persona avanzar con el Señor. Eso sí da alegría. Cuando voy a la cárcel, hermano, cierro mi Biblia y entramos a ese lugar. Ese lugar es bien difícil, hermano. De verdad que cuando la gente está presa, por eso pierde noción de muchas cosas. Literalmente estar preso es una tortura. Estás encerrado, privado. Y cuando uno entra a ese lugar y ve esa cantidad de hombres ahí, tristes, llorando, frustrados, algunos queriéndose morir. Hay gente ahí que quiere morir. Yo que predico ahí, hermano, y los que predican conmigo, y el hermano Ramón que va los lunes a la cárcel, nos damos cuenta de la profunda tristeza que hay en la prisión. Y uno cuando empieza a predicarle del Señor y habla de la palabra, ves a los presos abriendo el corazón, ves a los presos en convicción y te dicen: pastor, repita esa palabra, déjeme un versículo, ore por mí, regáleme una Biblia, yo quiero salir de aquí, ya no quiero hacer más mal, estoy arrepentido del homicidio que cometí. Y te das cuenta que esos hombres necesitan al Señor, y ese es el cumplimiento de la gran comisión. Meterse en una prisión es ir a ser discípulo. Todo lo que hacemos en esta iglesia tiene un diseño: cumplir con lo que el Señor nos mandó, porque Él dio la orden. Él no mandó a la pachanga, Él no mandó a meter baterías, guitarras eléctricas, Él no mandó a divertir a la gente, Él no mandó a que hagamos un imperio evangélico. Él mandó a que ganemos almas, a que hagamos discípulos, a que le mostremos a la gente quién es Cristo. Ese es el propósito de esta iglesia. No lo pierda, hermano. Por eso apoyamos misiones. Dice: unidos por una misión. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas noticias, del que anuncia la paz, el evangelio, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. El Señor se goza cuando los pies de nosotros van a donde Él nos mandó. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Pastor Luis, para que ore y dé gracias a Dios por este mensaje. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más delante de tu presencia. Gracias por lo que nos has hablado como iglesia local. Gracias, mi Dios, por este mes misionero en el plan 2026. Señor, tus palabras, tu doctrina, tu fundamento, todo lo escrito, lo escritural, no está allí, Señor, para simplemente abultar un libro. Son tus palabras vivas las que encienden el motor de una iglesia cuando se duerme, cuando se ancla la comodidad, y siempre anda despertándonos, Señor, para que nosotros nos alineemos a lo normal, a la respuesta de un salvo, de un creyente, de un discípulo. Por favor, síguenos hablando en todo este mes para seguir concientizando, mi Dios, nuestra responsabilidad
como salvos, como creyentes, como hijos de Dios, como embajadores de Cristo. Somos llamados por el Evangelio, invocamos tu nombre en el momento más trascendental de nuestra vida, porque estaba muerta. Ahora vivimos, ahora somos nueva criatura, hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo, nos han dado una nueva oportunidad y una nueva esperanza. Ahora queda en nosotros como siervos inútiles, como embajadores, obreros, de seguir proclamando, de seguir anunciando, de seguir llenándolo todo por medio de estas palabras, por el Evangelio patentado en Cristo. No es quedarnos esperando tu llegada, sino que hicimos con lo que por gracia hemos recibido. Señor, que esta iglesia en este 2026 no sea un morocho, no sea un gemelo del 2025 si en algún momento nos quedamos sentados. Que esto sea el impulso para entender por tu palabra trazada como la trazaron hoy, una vez más, para nosotros movernos, para nosotros ser como la iglesia del primer siglo y podamos dar el ejemplo y podamos seguir siendo esos obreros diligentes de llevar este evangelio más allá de nuestro lugar. Por favor, Señor, motívame cada día más a poner tu nombre en alto para predicar y sembrar, regar y poder ganar a alguien para tus pies, para tu evangelio y poder discipular. Por favor, Señor, gracias por lo que nos hablas cada vez que tu libro es abierto y que tu iglesia hoy tome la mejor decisión. Cada día que se le es hablada, que se le es enseñada, que se le es fundamentada tu palabra para su formación y podamos poner por obra cada palabra que nos has hablado, Señor. Gracias, mi Dios. No hay palabra para decirte gloria a tu nombre, gloria a tu palabra y a tu evangelio para seguir siendo una iglesia misionera. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Este mensaje, la iglesia en tus manos y el proyecto de la evangelización global, la cual depende de tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.